Cada emoción que sentimos es un mensaje, un impulso eléctrico que atraviesa el cuerpo, se traduce en sensación, se convierte en pensamiento y finalmente se transforma en conducta. Sin embargo, durante siglos hemos creído que algunas emociones son buenas y otras malas. Celebramos la alegría, pero ocultamos la tristeza. Buscamos la calma, pero tememos a la ira. Queremos el amor, pero rechazamos el miedo. Así hemos aprendido a dividir la vida en dos polos: lo que queremos sentir y lo que queremos evitar. Pero lo que evita sentir, también evita comprender, y lo que no comprendemos nos gobierna. Hoy sabemos, gracias a la neuropsicología y la biología del comportamiento, que las emociones negativas no son fallas de diseño, son sistemas de comunicación interna. El miedo no aparece para detenerte, aparece para protegerte. La frustración no surge para torturarte, surge para señalar que algo necesita cambiar. El resentimiento no te destruye si sabes escucharlo, te muestra dónde aún no has cerrado una historia. Y la soledad, esa sensación que muchos temen, no es vacío, es la llamada silenciosa del cerebro para reconectar contigo mismo. Todo esto suena poético, pero está profundamente enraizado en la ciencia. En cada emoción hay un circuito neurológico diseñado para la adaptación. La amígdala, esa pequeña estructura en el centro del sistema límbico, actúa como una alarma. Cuando percibe una amenaza, real o imaginaria, activa una cascada química. El hipotálamo libera hormonas del estrés, las glándulas suprarrenales segregan cortisol y el cuerpo se prepara para actuar. Este proceso no es un error, es supervivencia pura. Pero cuando el estímulo no es un depredador, sino un pensamiento, el sistema sigue actuando igual. Entonces el miedo no huye del tigre, huye de la idea, y ahí nace la confusión moderna. Nuestras emociones funcionan con una biología antigua, pero dentro de un mundo nuevo. Cada vez que sentimos miedo, el cerebro interpreta que algo importante está en juego. Por eso acelera el corazón, porque el cuerpo se prepara para moverse. El problema surge cuando no nos movemos, cuando nos quedamos quietos, analizando la emoción, juzgándola, resistiéndola. Esa energía que debía transformarse en acción se estanca, se convierte en ansiedad, en tensión, en insomnio. Así se crean los bucles emocionales. El cuerpo grita, pero la mente calla, y entre ambos se instala el ruido. Entender las emociones no significa controlarlas como quien manipula una máquina. Significa escucharlas como quien traduce un idioma antiguo. Cada emoción tiene su lenguaje, su tono, su intención. El miedo dice, prepárate. La ira dice, defiéndete. La tristeza dice, descansa y suelta. La frustración dice, ajusta el rumbo. La soledad dice, vuelve a casa. Si aprendiéramos a traducir estas frases, viviríamos menos a la defensiva y más en conciencia. La neurociencia moderna ha demostrado que las emociones son sistemas de información. El investigador Antonio Damasio lo explicó con claridad. La emoción precede al pensamiento. Primero sentimos, luego interpretamos. Por eso intentar pensar lógicamente mientras el cuerpo arde en enojo es como intentar escribir sobre una hoja en llamas. No se puede razonar con el cerebro encendido por el fuego emocional. Hay que esperar que la amígdala se calme para que el prefrontal, la región responsable de la reflexión y la toma de decisiones, vuelva a tomar el mando. Esa pausa, ese instante entre el impulso y la acción, es lo que Viktor Frankl llamó el espacio de libertad. En ese espacio podemos elegir, y elegir es el comienzo de la sabiduría emocional. Las emociones negativas no buscan destruirte, buscan moverte. El problema es que en lugar de movernos las reprimimos. Nos enseñaron a no llorar, a no gritar, a no mostrar debilidad. Pero la represión no cura, solo posterga. Lo que no expresa se convierte en síntoma. El cuerpo guarda la cuenta. El psicólogo Peter Levine lo describe en su teoría del trauma. Cuando una emoción intensa no encuentra salida, se queda almacenada en el sistema nervioso como energía congelada. Por eso una simple palabra, un tono de voz o una mirada pueden reactivar viejas heridas. No porque el pasado siga existiendo, sino porque el cuerpo aún lo recuerda. Aquí entra el primer principio fundamental. Una emoción no se elimina, se transforma. La energía emocional sigue las leyes de la física. No desaparece,
solo cambia de forma. Y la forma en que cambia depende del significado que le damos. Eso es reencuadre. En programación neurolingüística, reencuadrar significa ver el mismo hecho desde una perspectiva diferente. No se trata de mentirse a uno mismo, sino de ampliar la mirada. Por ejemplo, perdí mi empleo. Puede ser una tragedia o puede ser una oportunidad para redirigir mi vida. Nada cambia afuera, cambia el marco dentro. Y ese cambio de marco modifica la química cerebral. Cuando damos un nuevo sentido a lo que sentimos, el cerebro deja de liberar cortisol y comienza a liberar dopamina. Literalmente cambia el sabor de la experiencia. La ciencia llama a esto neuroplasticidad emocional. Cada pensamiento genera una red de neuronas conectadas. Cuando repites un patrón de pensamiento, no puedo, siempre me pasa lo mismo, esto es injusto, fortaleces ese circuito. El cerebro aprende a repetirlo con menos esfuerzo, pero cuando introduces una interpretación nueva, creas una ruta alternativa. Al principio es un sendero estrecho, pero si lo usas a diario, se convierte en autopista. Así se forma un nuevo hábito emocional. La emoción no desaparece, aprende un camino distinto. Pensemos en el resentimiento, esa mezcla de rabia y decepción que se instala cuando sentimos que alguien nos dañó. Desde la biología, el resentimiento es un sistema de alerta prolongado. El cerebro sigue recordando el peligro para que no se repita. Pero cuando ese recuerdo se vuelve rumiación, el sistema se desgasta. El cuerpo sigue liberando las mismas hormonas del estrés, aun cuando el peligro ya pasó. El antídoto no es el olvido, es la comprensión. Preguntarte, ¿qué me estaba mostrando este dolor? Tal vez te enseñó a poner límites, tal vez te mostró dónde estabas cediendo tu poder. Cuando entiendes el mensaje, el resentimiento deja de tener función. Y cuando algo deja de tener función, el cerebro deja de mantenerlo activo. Así el perdón no es un acto moral, es un proceso neurológico de liberación de energía. El miedo es otro gran maestro malinterpretado. En realidad, el miedo es una señal de relevancia. Tu cerebro solo activa el miedo ante aquello que considera importante. Por eso no sentimos miedo por cosas triviales, sino por lo que podría cambiar nuestra vida. El miedo bien interpretado es brújula. Te muestra la dirección exacta hacia lo que necesitas afrontar para crecer. Pero si lo evitas, se convierte en fobia. Cada vez que eliges escapar, el cerebro aprende que escapar te mantiene a salvo. Así se refuerza el circuito del miedo. Por eso, los terapeutas de exposición gradual enseñan al cerebro a reescribir esa asociación. Enfrentarte poco a poco a lo temido demuestra al sistema límbico que no todo peligro es real. Ese proceso no solo cambia la emoción, cambia la estructura cerebral. La corteza prefrontal se fortalece, la amígdala reduce su reactividad y el equilibrio emocional mejora. Lo que antes era miedo ahora es energía en movimiento. También está la frustración, esa sensación amarga de avanzar y sentir que nada cambia. Desde la neurociencia, la frustración es un desequilibrio entre expectativa y realidad. Cuando lo que imaginamos no coincide con lo que vivimos, el cerebro activa un circuito de error de predicción. Se libera dopamina en exceso, luego cae, y sentimos vacío. Pero esa caída no significa fracaso. Es información, es la forma en que el cerebro te dice que ajustes la estrategia, no que abandones el camino. Cada vez que aprendes de la frustración en lugar de rendirte, fortaleces tu sistema dopaminérgico. Eso se traduce en resiliencia, la capacidad de seguir intentándolo sin perder el sentido. La frustración bien usada es el gimnasio de la voluntad. Y luego está la soledad, una emoción silenciosa, muchas veces mal comprendida. La soledad no es ausencia de gente, es ausencia de conexión significativa. Tu cerebro está diseñado para vincularse. Cada interacción positiva libera oxitocina, la hormona del apego. Cuando falta, aparece una sensación de vacío físico. Pero ese vacío no es castigo, es invitación. Te está diciendo, reconéctate, primero contigo, luego con los demás, porque no puedes conectar afuera si estás desconectado adentro. De hecho, los estudios de la Universidad de Harvard sobre felicidad a largo plazo lo confirman. Las personas más plenas no son las que tienen más dinero o éxito, sino las que mantienen relaciones emocionales saludables. La soledad, cuando se entiende, es el primer paso hacia esa reconexión.
Cada emoción que rechazamos se convierte en sombra. Cada emoción que aceptamos se convierte en guía. No hay emoción inútil. El resentimiento señala un límite roto. El miedo indica un valor oculto. La frustración marca un aprendizaje pendiente. La soledad invita al encuentro interior. Y la tristeza, cuando se honra, limpia el alma. Todas son expresiones de una misma inteligencia emocional. La capacidad de sentir, comprender y transformar. La ciencia y la espiritualidad coinciden, aunque usen lenguajes diferentes. La ciencia dice, observa, regula, reencuadra. La espiritualidad dice, siente, acepta, trasciende. Ambas enseñan lo mismo. No huyas de lo que sientes porque lo que sientes tiene algo que decirte. Cuando transformas la emoción en información, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un laboratorio. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿para qué me pasa esto? Ese cambio de pregunta cambia la dirección de tu conciencia, del pasado al presente, de la queja a la acción, de la culpa a la comprensión. Los antiguos estoicos ya lo sabían. Decían, no puedes controlar los hechos, pero sí la interpretación de los hechos. Eso es exactamente lo que la neurociencia moderna confirma hoy. El cerebro no distingue entre realidad y percepción. Reacciona al significado que le das. Por eso dos personas pueden vivir el mismo evento y sentir cosas completamente distintas. No reaccionamos ante lo que ocurre, reaccionamos ante lo que creemos que ocurre. Y ese creer se puede entrenar. Entrenar la mente no es eliminar emociones, sino aprender a dirigirlas. Es pasar de ser esclavo del impulso a ser traductor del mensaje, dejar de resistir lo que duele y empezar a entender qué dice. Y cuando lo entiendes, lo que antes te pesaba se vuelve maestro. Cada vez que una emoción negativa aparece, nos da una oportunidad. Detener el piloto automático. Vivimos tan ocupados buscando sentirnos bien, que hemos olvidado el valor de sentirnos reales. La cultura moderna nos enseña a cambiar de emoción como quien cambia de canal. Si algo duele, distráete. Si algo te incomoda, ignóralo. Pero lo que ignoras no desaparece, se vuelve sistema, se queda en el cuerpo, en la respiración, en los hábitos. El estrés crónico es la acumulación de miles de emociones no comprendidas. Y el cuerpo, cuando no puede más, se convierte en mensajero. Un dolor, una fatiga, una enfermedad que te obliga a detenerte. Por eso el cuerpo no miente. El lenguaje emocional siempre encuentra la forma de manifestarse. La ansiedad no surge de la nada. Es la energía de la acción contenida. La tristeza profunda no es debilidad. Es la señal de que el alma necesita descansar. Y la ira no es maldad. Es el intento desesperado del cuerpo por defenderse de un límite traspasado demasiadas veces. Cuando aprendes a leer esos mensajes, la relación con tus emociones cambia. Ya no te asustan, te orientan. Y esa orientación interna es la brújula más precisa que existe. El primer paso para transformar cualquier emoción es reconocerla sin juicio. El juicio congela, la observación libera. Cuando etiquetas lo que sientes como malo, bloqueas el aprendizaje que trae. Pero cuando lo observas sin resistencia, la emoción comienza a moverse. Y una emoción que se mueve, sana. Esto tiene base biológica. Al observar conscientemente una sensación, activas el córtex prefrontal, la zona del cerebro encargada de la regulación. En ese instante, el sistema límbico, que gestiona la respuesta emocional, recibe la señal de que ya no estás en peligro. El cuerpo se relaja, el ritmo cardíaco baja, la mente se aclara. Lo que parecía un abismo se vuelve camino. Segundo paso, darle lenguaje a la emoción. Nombrar lo que sientes no te hace débil, te hace consciente. El cerebro necesita palabras para ordenar la experiencia. Por eso los estudios de neuroimagen muestran que cuando una persona identifica y nombra una emoción, por ejemplo, esto es tristeza, esto es frustración, la actividad de la amígdala disminuye. El lenguaje es medicina neurológica. Y no solo para quien lo pronuncia, también para quien lo escucha. Una conversación sincera puede cambiar la química del cerebro tanto como un medicamento. Hablar sana, porque reorganiza el caos. Tercer paso, darle movimiento. Toda emoción es energía que busca dirección. El cuerpo sabe cómo liberarla si se lo permites. Caminar, escribir,
Respirar profundamente o llorar son formas en que el sistema nervioso completa ciclos. Cuando reprimes una emoción, interrumpes ese ciclo y dejas el sistema incompleto. Por eso tantas personas sienten agotamiento sin causa aparente. No están cansadas de hacer, están cansadas de retener. Mover el cuerpo, mover la respiración, mover la voz, es permitir que la biología cumpla su propósito. Cuarto paso. Reencuadrar el significado. Lo que te ocurre no tiene poder por sí mismo. El poder lo tiene la historia que cuentas sobre lo que te ocurre. Si ves tu miedo como enemigo, te paraliza. Si lo ves como guía, te empuja a actuar con más claridad. El cambio no está en la emoción, sino en el relato. Por eso en programación neurolingüística, se enseña que el mapa no es el territorio. Lo que experimentas no es la realidad, sino tu interpretación de ella. Y el mapa se puede redibujar. Cada vez que reinterpretas un evento, tu cerebro crea una nueva red neuronal. Literalmente estás rediseñando la estructura de tu mente. Pero la transformación emocional no se logra solo con comprensión intelectual. Hay que practicar la presencia. La presencia es la capacidad de permanecer consciente en medio del movimiento interno. No escapar del miedo, ni hundirse en él, solo observarlo pasar como se observa una nube. Esa práctica tiene correlato neurofisiológico. Cuando entrenas la atención plena, fortaleces la ínsula anterior, una región cerebral asociada con la empatía y la autorregulación. En otras palabras, al observarte sin juzgarte, tu cerebro se vuelve más capaz de cuidar de sí mismo, y al cuidarte, aprendes a cuidar de los demás. El crecimiento emocional no ocurre en los momentos de calma, sino en las crisis. Cada crisis activa lo que los psicólogos llaman una brecha de adaptación. Es el espacio entre quién fuiste y quién estás a punto de ser. En esa brecha se siente miedo, confusión, dolor, pero también posibilidad. Lo que llamamos sufrimiento es, muchas veces, la fricción natural del cambio. Así como el músculo duele cuando crece, la mente duele cuando se expande, y esa expansión, aunque incómoda, es señal de evolución. Cuando miras atrás, las etapas más difíciles de tu vida suelen coincidir con las más transformadoras, no porque el dolor sea bueno por sí mismo, sino porque te obliga a detenerte y replantear tu dirección. El cerebro humano necesita contraste para aprender. Solo cuando algo interrumpe la rutina, se enciende el modo adaptativo. Las emociones negativas son esa interrupción. Funcionan como alarmas que dicen, esto ya no está funcionando. Si las escuchas, te adaptas. Si las ignoras, te estancas. La resiliencia, ese concepto tan usado y tan mal entendido, no es resistir el dolor, sino dialogar con él. Las personas resilientes no sienten menos, sienten mejor. Han aprendido a escuchar sus emociones como señales de calibración. Cuando sienten tristeza, descansan. Cuando sienten ira, ponen límites. Cuando sienten miedo, se preparan. Y cuando sienten gratitud, integran lo vivido. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad emocional. Y la flexibilidad se entrena con pequeños actos de conciencia. Cada vez que eliges responder con calma ante un estímulo que antes te alteraba, tu cerebro cambia. Las neuronas que antes se conectaban para generar ansiedad, comienzan a desconectarse. En su lugar, se fortalecen las rutas que asocian calma con control. Así se entrena la madurez emocional, no evitando el dolor, sino convirtiéndolo en información útil. Las emociones negativas también tienen un poder social. Nos recuerdan que necesitamos a otros. El miedo nos lleva a buscar apoyo. La tristeza nos invita a recibir consuelo. El enojo nos motiva a defender valores compartidos. La soledad nos empuja a reconstruir lazos. En ese sentido, las emociones no dividen. Tejen comunidad. Somos seres emocionales en busca de resonancia. Y la resonancia es literalmente una sincronía de ondas cerebrales. Cuando dos personas se escuchan con empatía, sus cerebros se sincronizan. Lo demostró la neurocientífica Tania Singer. Durante la compasión genuina, las regiones cerebrales que procesan el dolor y el placer se activan de forma similar en quien siente y en quien acompaña. La empatía entonces es neurobiología compartida. Pero hay una emoción que suele ser la más difícil de reencuadrar: el resentimiento. Porque el resentimiento se alimenta del pasado, y mientras una parte de ti intenta avanzar, otra sigue repitiendo la historia.
Romper ese ciclo no es fácil, pero es posible. Requiere una decisión consciente. Dejar de buscar justicia emocional y empezar a buscar comprensión. Comprender no es justificar, es liberar el control que el pasado tiene sobre tu presente. El perdón no borra la memoria, cambia el significado de la memoria. Cuando perdonas, tu cerebro reinterpreta los recuerdos con menos carga emocional, y lo que antes activaba dolor se convierte en sabiduría. Esta comprensión tiene base científica. Los estudios de la Universidad de Wisconsin muestran que las personas que practican el perdón consciente reducen la actividad de la amígdala y aumentan la conectividad entre el córtex prefrontal y el cíngulo anterior. Esa conexión es la que permite integrar emoción y razón. Por eso, después de perdonar, la gente describe una sensación física de alivio. No es metafórica, es química. La madurez emocional, en última instancia, es integración. Integrar significa permitir que las partes de ti que antes estaban enfrentadas comiencen a cooperar. Tu mente racional deja de juzgar a tu mente emocional. Tu cuerpo deja de luchar contra tu mente. Todo empieza a alinearse. Y cuando eso ocurre, la energía vital que antes se gastaba en resistencia se libera hacia la creación. Por eso, las personas que aprenden a transformar sus emociones negativas suelen experimentar más creatividad, más intuición y más claridad. No porque vivan sin miedo, sino porque ya no lo necesitan como enemigo. El crecimiento interior no se mide por la cantidad de emociones positivas que sientes, sino por la calidad de tu relación con las negativas. La felicidad no es la ausencia de dolor, es la habilidad para comprenderlo. La paz no es un lugar sin ruido, es la capacidad de escuchar sin perder el centro. Y el éxito no es un destino externo, es un estado interno de coherencia. Convertir una emoción en maestra es un proceso. Comienza con la incomodidad, pasa por la observación, continúa con el reencuadre y termina en la integración. La incomodidad te despierta, la observación te calma, el reencuadre te enseña, y la integración te transforma. Cada paso tiene su ritmo, y cada persona su tiempo. No hay atajos emocionales, solo práctica y presencia. Podríamos decir que la inteligencia emocional no consiste en controlar lo que sientes, sino en aprender a colaborar con tus emociones. Trabajar con ellas, no contra ellas. Permitir que el miedo te avise, no que te paralice. Dejar que la tristeza te limpie, no que te hunda. Usar la frustración como señal de reajuste, no como excusa para rendirte. Y escuchar la soledad como un llamado, no como una condena. Cuando colaboras con tus emociones, te conviertes en tu propio aliado interno. Las culturas antiguas ya intuían esto. El budismo hablaba de transformar el sufrimiento en compasión. El estoicismo enseñaba a aceptar la realidad tal como es. La tradición cristiana hablaba de entender el corazón. Todas apuntaban a lo mismo. No huir de la experiencia humana, sino vivirla con consciencia. Hoy, la neurociencia y la psicología solo confirman lo que la sabiduría ancestral ya sabía. Sentir es una forma de conocimiento. Cada emoción que atraviesas te enseña algo que ningún libro puede enseñarte. Cuando te permites sentir, sin miedo, descubres que la emoción no te define, solo te visita, y tú decides si le das refugio o resistencia. Si la observas, se convierte en maestra. Si la niegas, se vuelve sombra. El crecimiento interior es, en el fondo, un proceso de hospedar emociones con amabilidad, de recibirlas, escucharlas y luego dejarlas ir. Así como el mar recibe las olas sin retener ninguna, el corazón maduro recibe emociones sin apegarse a ellas. Y cuando aprendes eso, algo cambia profundamente en tu forma de vivir. Ya no temes a los altibajos, porque entiendes que cada ola cumple una función. El miedo te prepara, la tristeza te ablanda, la ira te fortalece, la alegría te expande. Todas juntas crean equilibrio. La vida emocional no es una guerra entre lo positivo y lo negativo. Es un ecosistema que necesita diversidad para mantenerse vivo. Reprimir una emoción es como extinguir una especie. Altera todo el sistema. En ese sentido, crecer emocionalmente es también un acto ecológico. Restauras tu equilibrio interno. Y cuando tú cambias tu ecología interior, también cambia la exterior. Tratas mejor a los demás, comunicas con más empatía, construyes relaciones más sanas, porque quien ha hecho las paces con su propio miedo no necesita proyectarlo en otros.
Quien ha transformado su frustración en propósito, no descarga su rabia en el mundo. La paz interior tiene efecto contagioso. Finalmente, todas las emociones apuntan a lo mismo: volver a casa. No una casa física, sino ese estado donde razón y emoción se reconcilian, donde el cuerpo y la mente trabajan en armonía, donde la energía fluye sin bloqueos. Ese es el verdadero éxito: vivir en coherencia contigo mismo. Cuando aprendes a convertir tus emociones en puertas, cada dificultad se transforma en maestra, y cada maestra te acerca más a ti. El miedo te enseña coraje, la tristeza te enseña profundidad, la ira te enseña dignidad, la frustración te enseña paciencia, el resentimiento te enseña límites, la soledad te enseña amor propio. Cada emoción trae un regalo escondido. Solo hay que abrir la puerta correcta, porque el crecimiento no ocurre fuera, sino dentro. No es un logro que se exhibe, sino una comprensión que se encarna. Y una vez que aprendes a mirar dentro, descubres la verdad más simple: que nada de lo que sientes está en tu contra. Todo trabaja a tu favor, si sabes escucharlo. Cada emoción es una coordenada en el mapa de tu conciencia, y cada coordenada una oportunidad para regresar a ti. Por eso, cuando la vida duela, no corras. Respira, siente, interpreta. Detrás del dolor hay dirección. Detrás del miedo hay significado. Detrás de cada emoción que intentas evitar, hay una versión tuya esperando ser comprendida. Y cuando finalmente la comprendes, te das cuenta de algo más grande: que no eras tus emociones, eras quien las observaba. Que no eras el miedo, sino la conciencia que lo atravesaba. Que no eras la tristeza, sino la capacidad de sentir y transformarla. Ese descubrimiento no es místico, es humano. Es el punto exacto donde la biología y el alma se dan la mano. Así que la próxima vez que sientas enojo, frustración, miedo o soledad, recuerda esto: no son enemigos, son mensajeros. Y cada uno te trae la misma invitación: crecer. No huyas, abre la puerta. Y entra.